Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Vigil y hoy les vengo a contar algo sobre otro de los libros que también vamos a rifar en Radio Oriental en nuestro programa Estado de Situación. En este caso me acompaña El Coronel sin espejos. Quizás, sin lugar a dudas, le va a llegar en otra edición, pero también lo vamos a sortear. Este libro es un libro muy querido mío, que lo publiqué en el 2004 y se sigue editando, quizás porque narra gran parte de la historia del siglo XIX, de los gobiernos militaristas, del pasaje a los gobiernos civilistas y de la historia de la masonería del siglo XIX. Este libro es muy particular porque es un libro que hoy los chicos estudian historia en él, pero tiene una singularidad que hace que los lectores no se den cuenta que están leyendo y aprendiendo gran parte de la historia del siglo XIX. Este libro está contado por Maggie Hamilton. Maggie Hamilton fue una de las tantas amantes que tuvo Máximo Santos, porque quien me ayudó a escribir este libro, quien es su biógrafo y además era su descendiente, era el profesor Claudio Guilliman. Y un buen día me empezó a contar las historias de las amantes, porque Máximo Santos fue famoso por tener más amantes que ningún otro presidente ni gobernante de nuestro país. Entonces, cuando empezamos a rever las historias que se contaban, vimos que teníamos que centralizarlas porque eran muy interesantes, muy jugosas, y allí surgió la idea de que quien contara toda la historia fuera Maggie Hamilton, que existió en la vida real y que fue una joven de la alta sociedad británica que vino con su familia en aquel aluvión de economistas británicos que vinieron a invertir en compañías de seguros, en compañías de aguas corrientes, en compañías de ferrocarriles, y se afincaban en las hermosas quintas que todavía hoy existen en el Paso Molino y que yo narro cómo era la quinta de Maggie Hamilton. La historia de Máximo Santos es la historia de un hombre que hizo mucho por el Uruguay, que tuvo mucho que ver cuando fue ministro de Guerra y después presidente con la reforma vareliana, la reforma educacional tan importante, la más importante que tuvo quizás la República Oriental del Uruguay. También nos cuenta la historia de la masonería, que era muy pujante y muy influyente en la etapa en la que estamos contando. Narra sucesos muy particulares que a ustedes les van a interesar, como fue, por ejemplo, la fundación por Máximo Santos de la primer sociedad paramilitar, que fue la Sociedad de los 13. ¿Por qué? Y también se los cuento en el libro. Ustedes saben que Máximo Santos intentó entrar 13 veces a la masonería y las 13 veces le pusieron la famosa bolilla negra. Yo cuento inclusive cómo era este ceremonial en el libro, y entonces él, ofuscado porque era la máxima autoridad en aquel momento del país, decidió no pedir más para ingresar en la masonería y crearse su propia logia, que fue la Sociedad de los 13, y que yo lo cuento también en este libro. La singularidad de este libro es que es un libro que se aleja de la aridez que puede ser un libro de historia nacional, porque cuenta con la rigurosidad de los hechos y de las circunstancias, la mayor cantidad de actos de los últimos 50 años del siglo XIX, pero lo cuenta desde la sala o desde la cocina o desde el dormitorio de Maggie Hamilton. Entonces, lo que pueda parecer la aridez de una batalla, de la Revolución del Quebracho, de la férrea oposición que tuvo de don José Valle de Ordóñez, Máximo Santos, pierden esa dureza del mármol y pasa a ser algo más cotidiano, porque Maggie, de pronto, mientras está colocando colorete de Flandes o está en la cocina ordenando que se preparen los banquetes que después va a degustar los invitados, o en este caso su amante que la visitaba cada noche, le va a dar un tono de humanidad, cierta frivolidad a personajes áridos que hacen que ustedes vayan descubriendo
cómo se vivía en aquellos últimos 50 años del siglo XIX. Porque el nombre, El Coronel Sin Espejos, tiene mucho que ver con el personaje y con la historia. Ustedes saben que Máximo Santos era un personaje muy coqueto, muy pagado de sí mismo. Incluso contaba Blanes, el pintor de la patria, que cuando él le hizo sus famosos retratos, le pedía que lo mejorara, que lo hiciera más robusto, que le pusiera más color. Incluso se comenta que usaba colorete de Flandes y que también usaba un sobretaco en los zapatos porque era muy bajito y quería verse más robusto. Siendo un personaje tan coqueto, cuando empieza el declive de su poder y también el declive personal, fue en agosto de 1886 cuando él va al Teatro Civil con su hija Teresita y recibe un atentado, un balazo en la cara a boca de jarro hecho por un teniente de nombre Ortiz. Cuenta la leyenda que cuando él entró a su casa, a su residencia, que no es ni más ni menos que el Palacio Santos, hoy sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, él había hecho, que lo mandó construir, había hecho una galería que había tapizado con espejos italianos que había mandado traer en barco. Y cuenta que cuando entró con la cara desfigurada y sangrante, iba gritando que le taparan los espejos porque no quería ver el destrozo que la bala le había hecho en el rostro. Por eso es que se llama El Coronel Sin Espejos, porque me pareció una cosa bien interesante. Y además empieza el declive de Máximo Santos con ese atentado. Él gobierna un año más, luego renuncia porque tiene problemas de salud, no solo por el balazo, sino también problemas cardíacos, y se va a vivir a Argentina. Entonces es una historia apasionante de uno de los personajes más interesantes del siglo XIX, quizás menos descripto y muy mal juzgado en lo que respecta a la organización del Estado, que tuvieron mucha importancia tanto él como Lorenzo Latorre del Estado moderno. Se fundó el Registro Civil, se hicieron una cantidad de organizaciones estatales que aún perduran hasta nuestros días. Bueno, de eso va El Coronel Sin Espejos, el próximo libro de la biblioteca que ustedes van a tener en un sorteo en Radio Oriental. Nos estamos viendo y en otro momento les sigo contando esta historia apasionante.